Entonces, nuevamente, recapitulando de todo esto, la idea es que tengamos las nociones básicas de lógica que vamos a manejar, construir este lenguaje de la teoría de conjuntos, formalizarlo para poder escribir bien las cosas y ya con esto pasar a el tema más importante que pues es llegar eventualmente a la estadística algebraica, ¿no? Estoy de Eh, acuerdo. ¿Me permites un segundito, mi querido claro. Esteban? Saludos a todos los invisibles. Este es el camino del Shitle. Están escuchando a Esteban Lluís Acef en el programa que nos está compartiendo. Nos comparte su propio texto. Este texto es de su autoría y es la línea, que es el punto de partida y las bases y los fundamentos, como ya le escucharon, para llegar eventualmente a la estadística algebraica. Pues Esteban, tuve la palabra. Muchas gracias. Mi querido Esteban. Perdón, no me di cuenta de esta cosa. Entonces, pues bueno, para definir el lenguaje, esencialmente, pues vamos a comenzar con cómo se escribe. Entonces, para esto vamos a tener que pues, definir los símbolos básicos o los primeros símbolos que utilizaremos en esto que llamamos el alfabeto del lenguaje de la teoría de conjuntos. Este alfabeto va a estar formado por estas letras, a los cuales llamaremos variables. Vamos a utilizar este símbolo y este símbolo respectivamente para denotar igualdad y pertenencia, que son nociones que después ya vamos a interpretar semánticamente a más o menos qué se refieren. Utilizaremos ciertos símbolos lógicos, este que denotará un no o una negación, este que tiene la punta hacia arriba, que denota un y, se le llama usualmente conjunción, este que tiene la punta hacia abajo, que denota un o, que se le llama disyunción, este que se llama implicación y el sí solo sí, ¿no? Y también agregaremos cuantificadores, utilizaremos este que parece una A invertida, que es un para todo, y este que también es una E invertida, pero en el eje, con respecto al eje de simetría vertical, que le llaman existe, ¿no? Para todo y existe, o cuantificador universal y particular. Y paréntesis, los vamos a usar para poder agrupar las expresiones, ¿no? Entonces, teniendo conciencia de que estos son todos los símbolos que vamos a utilizar, pues hay que pasar a definir, pues, cuáles son las expresiones, cómo se forman las expresiones, ¿no? A estas expresiones les llamaremos fórmulas y sí, para decir que una sucesión finita de símbolos de este alfabeto, es decir, poner varios símbolos en la línea de la forma en la que escribimos usualmente, le llamaremos a una de esas expresiones de varios símbolos pegaditos una fórmula, si solo si cumple alguno de los siguientes casos. Primer caso, P es de la forma variable relator variable, es decir, tomas dos letras y en medio pones o la pertenencia o la igualdad, tal como se ve en este ejemplo, ¿no? Un segundo caso es agarrar el símbolo de negación y poner entre paréntesis otra cosa que se sepa que es una fórmula, ¿no? Esa es otra forma de formar fórmulas. Una tercera forma es agarrar dos fórmulas, ponerlas entre paréntesis y poner en medio uno de los conectivos lógicos. Y la última forma, la última posibilidad de tener algo que llamaremos fórmula, es tener un cuantificador, una variable y después entre paréntesis una fórmula. ¿Sí? Entonces, A, B, C y D son nuestras reglas para formar fórmulas. Entonces, Ay, mi Esteban, un pequeño comentario. claro. Te comparto que he tenido problemas, bueno, dificultades para tomar mis apuntes. Uh -huh. Por ejemplo, este fue el primer símbolo que ya no encontré en mi librería. O para ¿Cuál? tomar apuntes en compu. El de Ajá. las fórmulas. Esta P con el círculo Ah, alrededor. es que esa yo me la inventé. Ah, exacto. He tenido, o sea, para tomar apuntes en la compu, hay algunas que pues, no he logrado hacer, como la omega invertida y así. A la omega invertida esa sí está, pero no, es que esta P yo la programé. Ah, ok, ok. Esta es personal. Sí, Va. está ¿Alguna personalizada. sugerencia de notación para que no tenemos esa? Pues si no, Simplemente puedes P. usar la fuente MAT-TT, que es el clásico usualmente. O puedes Ah, usar la misma letra P, lo que pasa es que yo uso aquí varios elementos.
pero si te das cuenta, las puse las fórmulas en gris clarito, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, eh, puedes ponerlas en otro color. O sea, yo puse gris clarito porque quiero que destaque, pero no tanto, pero pues puedes ponerlas en azul o darle rienda suelta a tu creatividad, ¿no? Ok, Este, mm, va. Como de hecho, advertencia, ¿con qué me podré confundir si pongo P, Q minúsculas y con experto? Ya con nada. sí, no, Ya, ya con el color ya no te confundes. excelente. Como yo soy medio inclusivo y digo, es que luego puede que haya gente que no, por eso gris, ¿no? Es que Va, luego me da pavor que trate de leer esto un daltónico, ¿no? claro. Y Siempre me he preguntado a qué color hace referencia cuando le llama el azul. sí, es algo medio extraño, ¿no? Bueno, ¿y qué le llamamos nosotros? Exacto. Y Si simplemente tendrá otro por convención y le llamará azul a lo que percibo yo distinto. exactamente, ¿no? Va, gracias. Entonces, Entonces le dejaré como P y Q minúsculas y en cursivas. ujú. Va, gracias. Entonces, pues sí. De hecho, te iba a decir, también descubrí algo muy interesante, que es que puedes en látex incrustar fuentes diferentes. O sea, puedes sacar fuentes de internet que sean gratis y las puedes usar. Y las puedes poner incluso en el modo matemático, que Ah, eso eso está muy también bien. te da más riqueza. Claro. Ah, buena onda. Sí. Gracias. No lo he hecho, pero a lo mejor el futuro próximo lo hago. Eh, Excelente. bueno, entonces, esas son las reglas para formar fórmulas. Eh, Hay por aquí toda una sección de ejercicios para ver si se entiende qué cosas son fórmula y cuáles no. Eh, es muy importante ver cuáles sí cumplen los criterios A, B, C o D y cuáles no. Ujú. Pues es una larga lista de la A a la Z. Ahí tienen para divertirse con los ejercicios, ¿no? Y ahora, pues vamos a pasar a pues, la parte un poquito más interesante, que es, pues bueno, ya sabemos escribir fórmulas, pero lo que nos va a interesar a final de cuentas es hablar de clasificar cosas, ¿no? Eso es el objetivo de la teoría de conjuntos. Y clasificar cosas esencialmente se reduce a decir, estás en la clasificación o no estás en la clasificación, ¿no? Estás dentro de una cierta colección o no eres parte de esa cierta colección, ¿no? Y decir eso esencialmente es pues, separar las cosas en sí o no, o verdadero y falso. Ujú. Entonces necesitamos poder asignarle a las fórmulas esto que se le conoce como un valor de verdad, es decir, si son verdaderas o son falsas. Pero resulta ser que la definición que di de fórmula no es suficientemente rica como para hacer esto de manera satisfactoria. ¿Por qué? Vamos a verlo tan solo con ejemplos traduciendo tal como les puse los nombres a las cosas a diferentes expresiones. Por ejemplo, aquí digo, para todo conjunto Y no pertenece a X, ¿no? Entonces, claramente aquí estoy hablando de todos los conjuntos Y y estoy diciendo que todos ellos tienen una misma propiedad, que es no pertenecer a X, ¿no? Eso podría ser verdadero o falso, efectivamente. Sin embargo, hay un problema que es, aquí estoy hablando de todos los Ys, pero a X no lo he delimitado. Y he dicho puede ser cualquiera, pero X no he especificado quién puede ser. No, Ujú. no es lo mismo decir, que, qué sé yo, Que este, X fuera el conjunto vacío. exactamente, sí, pero, o sea, no es lo mismo decir a todas las personas les gusta el color azul que Ujú, decir a todas las personas les gusta el color X, ¿no? Pensando en X nuevamente ujú. con este concepto de variable. Si no Como digo una qué color variable. es, pues no voy a poder tal vez estar seguro si sí será cierto o no. Ujú. Bueno, a lo mejor suena muy tonto con el color, pero eh, pueden pensarlo, todos los mexicanos nos gustan los frijoles, ¿no? O todos los mexicanos nos gustan las tortillas, ¿no? Eso es muy probable, eso casi seguramente es verdad, ¿no? Que todos los mexicanos nos gustan las tortillas, pero, eh, pero si digo a todos los mexicanos les gusta X, pues no lo sé, ¿eh? Claro. ¿Quién es X? ¿No? Esa es la pregunta. Ese es el hueco. Ajá, entonces tenemos ahí un hueco en esa proposición, ¿no? Es una fórmula, pero no es posible asignarle el valor de verdad. Exactamente. Pero sí es una fórmula Ujú. Sí, es permitida. una fórmula, cumpla todas Ujú, las propiedades, porque aquí tengo variable, relator variable, después
esto es una fórmula, estos 3 símbolos, los meto entre paréntesis y le pongo la negación afuera, entonces esto es una fórmula. Meto una fórmula entre paréntesis, la antecedo por una variable y un cuantificador, y todo esto es una fórmula, ¿no? Esto es perfectamente una fórmula, el problema es que interpretarla no es tan fácil. Ajá. No es fácil decidir si es verdadera o falsa. Luego, la siguiente, vamos a ver otro tipo de dificultad. Existe un conjunto X, tal que para todo conjunto X, X no pertenece a X. El problema aquí es que estoy cuantificando la misma variable 2 veces. Estoy diciendo, hay una persona que cumple que para toda persona no se cumple que la persona le agrada a la persona, ¿no? O sea, no sé de qué estoy hablando. Estoy hablando eh, de que hay una persona la cual hay una X que cumple que X no pertenece a X. Estoy hablando de que todas las X cumplen que X no pertenece a X. Necesito arreglar ese problema eventualmente y lo vamos a hacer. Va a tener una solución no tan complicada, pero pues aquí obviamente sí estoy hablando de alguna o todas las personas o de todos los conjuntos, pero no sé de cuál es, con cuál me quedo, con el para todo o el existe, ¿no? Luego, tenemos esta tercera fórmula que dice, existe X que cumple que para todo Y, no se cumple que Y pertenece a X. Es decir, aquí fíjense que todas las variables sí están cuantificadas y estoy diciendo, hay un X que cumple que dado cualquier conjunto Y no es elemento de X. Estamos hablando que estoy simplemente preguntando, ¿hay un conjunto que cumpla que cualquier otro conjunto Y no es elemento de X? Bueno, de hecho, diciendo no es cualquier otro, es cualquier conjunto, porque puede ser X mismo aquí. Ajá. Entonces estoy preguntando si todos los conjuntos tienen la misma propiedad con respecto a X. Ah, pues, ok, esta sí es una pregunta válida, sí la puedo clasificar de verdadero o falso, ¿no? Ahora, aquí hay otra muy interesante. Existe un conjunto X tal que para todo conjunto Y no se cumple que Y pertenece a X, y para todo X, X es igual a Y si solo si Y es igual a X. Quiero destacar pues, que, bueno, esto es algo muy importante en lógica, que es ver las fórmulas de acuerdo a su estructura. Esta fórmula es, si se dan cuenta, dos fórmulas, puesta una entre paréntesis, otra entre paréntesis, y conectadas mediante un conectivo lógico, ¿no? Entonces, fíjense que esta, pues ya quedamos que como que esta sí se entiende bien, porque tiene todas sus variables cuantificadas, pero esta si la veo solita, sería una de las fórmulas malas, ¿no? Porque estoy diciendo, todos los X cumplen que X es igual a Y, si solo si Y es igual a X. Oye, pero esto puede depender de quién sea Y, ¿verdad? Entonces tengo como un problema con esta fórmula, pero con esta no tengo el problema. El asunto va a estar en que cuando interpretemos el I, este símbolo, acuérdense, la conjunción o el I, pues se debe entender como que esta fórmula es verdadera y esta fórmula es verdadera, pero esta fórmula por sí sola no la puedo interpretar. Entonces tengo aquí un problema, ¿no? A pesar de que X y Y sí aparecen cuantificadas en esta fórmula, tengo el problema de que aquí en esta subfórmula, por así decirle, no tengo a Y cuantificada, ¿no? Entonces tengo que pues, ver qué hacer con mi definición de cuáles van a ser las buenas fórmulas para declararse como verdaderas o falsas. Y acá abajo tengo otro ejemplo, para todo, existe X, tal que para todo Y no pertenece a X, y para todo X se cumple que para todo X es igual a Y si solo si Y igual a X. Aquí, fíjense que está cuantificada pues, dos veces tanto la X como la Y, pero si veo ahora estructuralmente cada uno de estos pedacitos, cada una de estas fórmulas, ya cada una de estos, sí separé esta fórmula grande en dos fórmulas más pequeñas que sí puedo clasificar de verdaderas o falsas, de manera que pues ya sabemos hacia dónde vamos un poco, que es a la lógica proposicional de las tablas de verdad. Pues si puedo conocer el valor de esta y esta, pues puedo conocer el de la compuesta, ¿verdad? Entonces eso era la finalidad de todo esto, distinguir estos casos, ¿sí? Porque son en general todos los casos de fórmulas que vamos a encontrar. Y entonces, ¿cuáles son los que sí nos gustan? Nos gustaron solamente este caso y este último caso.
en donde sí podemos asignar verdadero o falso sin problemas. Todos los demás hay que tener cuidado. Este va a resultar ser correcto, pero es solo un asunto de interpretación, ¿sí? También, bueno, me vas avisando por ahí, David, si sientes que vamos muy lento o podemos acelerarle. O sea, a final de cuentas es para que nosotros lo vayamos entendiendo, ¿no? Vale, El gracias. punto es que quede claro para nosotros y ya después vemos cómo sacamos esto más digerible hacia el resto del público, ¿no? Va. Eh, ok, entonces el problema pues son todas estas variables no cuantificadas cuando aparecen no cuantificadas en alguna parte de la fórmula. Esto nos lleva al concepto de variable libre. Ajá. Entonces, si tienes P una fórmula y X una variable, dirás que X es variable libre en P, si solo si se da alguno de los siguientes casos. Primero, que P sea literalmente alguno de los siguientes cuatro casos, en donde tienes variable relator variable, donde alguna de las dos variables es X, ¿no? Pues bastante claro, porque no hay cuantificador aquí, pues claramente X es libre en estos cuatro tipos de fórmula, ¿no? Ok. Sí. Eh, un segundo caso es que P sea de la forma negación de una fórmula, negación de Q, por ejemplo, y pensemos que Q no tiene cuantificada X. Ah, pues entonces P tampoco la va a tener, ¿verdad? Claro. Creo que es muy obvio, agarra cualquiera de estas y ponle la negación y pues va a seguir sin estar cuantificada la X, ¿no? Ahora, el siguiente, y este es el caso más delicado, el más difícil, P es de la forma fórmula conectivo fórmula, y vas a decir que X está libre en P si X está libre ya sea en Q o en R. Con que en una de las dos esté libre, entonces ya está libre en P. Tal como el caso de acá. Aquí fíjate que tienes a X y Y cuantificadas, pero aquí te faltó cuantificar a Y. Entonces Y es una variable libre en toda esta fórmula, porque de acuerdo a cómo selecciones Y, que va a afectar solamente a esta parte, va a ser su valor de verdad, ¿no? Oye, mi Esteban, ¿y nunca se considera como que fuera un cuantificador el para todo en caso de que ahí hubiera omisión? ¿No hay algún tipo de convención o algo así? No hay ese tipo de convención y es que no se puede hacer en general. Eh, Ah, ok. explicártelo tal vez me llevaría por otros caminos de lógica un poquito más profundos, Ok. pero en general no hay la convención. Eh, de hecho, bueno, donde puedes leerlo mejor el porqué de esto, pero te va a llevar ya a una lógica un poquito más compleja que esto, es en el principio matemática de Russell. Ok. Nos explica justamente este tipo de cuestiones, donde se da cuenta él que las fórmulas tienes que separarlas por jerarquías, porque en realidad esto lo que es una fórmula en potencia, por así decirlo, en el Mm, sentido de que pues todavía no la has completado, te falta darle el cuantificador. Y la fórmula en potencia, cada fórmula es una fórmula en potencia, pero la fórmula en potencia puede tener varias variables libres y entonces el número de cosas que cuantificas va a cambiar cómo lo vas a interpretar, porque puedes pensar cada fórmula de acuerdo a eso, y bueno, te acaba llevando todo esto al cálculo lambda. Cada fórmula la puedes pensar como una especie de función de las variables libres. Ajá. Entonces es mm, como tratar de confundir una constante con una función ujú. y Ok, tratar de confundir una función en una variable con una de dos variables, tres variables, etcétera, ¿no? ya. Ok, va, Ese es el asuntillo. claro, Ujú. va. Ok, entonces esta es, espero que sí se haya entendido el por qué la variable libre, con que sea libre en alguna de las dos, ya es libre en toda la fórmula cuando es de este tipo, ¿no? Y finalmente, cuando tienes una fórmula que cuantifica otra fórmula, pues lo único que pides es que la variable que está siendo cuantificada no sea la propia X para que digas que X sigue libre, ¿verdad? Ok, Entonces va, esas son las reglas para decidir si hay variables libres o no hay variables libres, ¿no? ok. Eh, puse por aquí esta sección de ejercicios que tal vez no sé, te late hacerlos o avanzamos. Ah, pues podríamos avanzar para que no, Ok, sí, para que los haga. que los hagan, sí, me Sí, parece. totalmente. Ok, entonces con esto ya queda, tenemos en general este problema, perdón, este problema arreglado, el de esta fórmula, Ujú. y también tenemos este problema arreglado y este de acá, ¿no? Si te das cuenta,
arreglamos, perdón, este no es problema. Arreglamos dos de los tres problemas que teníamos, ¿no? Me falta arreglar el problema de qué pasa cuando sobrecuantifico una variable, ¿no? Yo supe qué pasa cuando cuantifico una vez, pero ahora qué pasa si cuantifico dos veces, ¿no? O sea, ahorita tenemos el caso de qué pasa si no tienes cuantificadores. Ah, ok, eres variable libre. Y entonces, pues, de hecho, se me olvidó decir lo más importante, que es que ¿qué es una proposición? Una proposición es una fórmula sin variables. Ajá. Cuando no tienes variables libres, entonces eres sujeto a ser clasificado de verdadero o falso, ¿no? Eso es lo importante. Pero ¿qué pasa si tengo más de un cuantificador, ¿no? ¿Cómo voy a saber si es verdadero o falso, ¿no? ¿O cómo le voy a hacer para eso, ¿no? ¿O cómo lo voy a leer siquiera? Porque todavía no nos vamos a meter a cómo evaluar la verdad. Ajá. Entonces, conviene tener presente la noción de su fórmula, lo cual es algo bastante obvio. Si ves la misma sucesión de caracteres que forman una fórmula dentro de otra, entonces es una subfórmula, ¿no? Nada más se escribe aquí, pues, para fines computacionales, ¿no? Para tener un método riguroso de hacerlo. Pero, pues, no perdemos mucho, la verdad, si me brinco un poquito eso. Y el punto importante es identificar las subfórmulas como parte de la estructura de la fórmula, ¿no? Dos fórmulas son la misma si tienen la misma estructura de acuerdo a sus subfórmulas, ¿no? Y aquí pongo este siguiente ejemplo, el cual es muy importante, donde vas a ver la misma estructura en la fórmula a pesar de que los nombres de las variables son diferentes. Aquí digo, para todo conjunto A existe un conjunto B tal que A es igual a B y existe un conjunto C tal que B no es igual a C, ¿no? Aquí digo, para todo conjunto B existe un conjunto C tal que B es igual a C y existe un conjunto A tal que no se cumple que C es igual a A. A ver, veamos qué pasa si cambio A por B, B por C y C por A. Donde vea una A, fíjate que de este lado puse una B. Aquí hay una A, aquí hay una B. Aquí hay una A, aquí hay una B. Y no hay más A's y aquí ya no hay más B's. Ajá. Donde puse una B, puse una C. Aquí hay una B, aquí hay una C. Aquí hay una B, aquí hay una C. Aquí hay una B y aquí hay una C, ¿no? Y ya no hay más B's. Y donde puse una C, puse una A. Aquí tengo una C, aquí tengo una A, aquí tengo una C y aquí tengo una A, ¿no? Entonces, si te das cuenta, pues esas dos fórmulas tienen exactamente la misma estructura. Y de hecho, el propósito de una variable es nada más decir todos los conjuntos o algún conjunto cumple algo, ¿no? Entonces no importa el nombre que utilicemos, no importa la variable que utilicemos. Y esto es el punto, uno de los más importantes de todos en la lógica. Entender que el rol de las variables es justamente, como lo dice sus nombres, ser variables. No importa el nombre, es un símbolo que denota que hay algo, pero no importa el símbolo. Ajá. Lo que importa es la estructura. Y si te das cuenta, estas dos fórmulas tienen exactamente la misma estructura. Un cuantificador que es un para todo, seguido de un cuantificador que es un existe, seguido de una igualdad entre la primera variable cuantificada y la segunda variable cuantificada, ¿no? Una conjunción, un existe, una nueva variable diferente de las otras dos, ¿no? La negación de la segunda variable cuantificada igualada a la tercera variable cuantificada, ¿sí? Y ya, es la misma estructura, ¿no? No importa que haya usado yo A, B y C, son la misma estructura, ¿no? Entonces, tiene exactamente el mismo significado, y esto es un poquito, aquí lo pongo como en el español, hablar de, pues, los sinónimos, ¿no? Decir, una persona me saludó, un humano me saludó. Ok, pues es que persona y humano son como variables, pues, intercambiables, solo que son palabras diferentes, se escriben diferente, pero significan exactamente lo mismo, ¿no? Y sirven para denotar en general algo, ¿no? Claro. Sí. Y entonces puedo tener cuestiones en donde el español a veces es un poquito ambiguo, y esto es la ventaja de la lógica sobre el español y en general los lenguajes naturales. Una persona saludó a una persona. Aquí no sabes si es una persona saludándose a sí misma o a una diferente, ¿no? Aquí la ventaja con la lógica es que como se lee y ves el mismo símbolo, es el mismo, ¿no? Si yo dijera Esteban saludó a Esteban, bueno, pensando que el único Esteban soy yo, tiene todo el sentido del mundo, pues entender a qué se refiere, que me estoy saludando a mí mismo, ¿no? Pero si digo Esteban saludó a otra persona, ok, eso es otro diferente, ¿no? Y de hecho, tenemos aquí como el español mucho esto de que si hablas de una nueva variable, tiene que ser diferente de la original, pero en lógica no, no es necesario eso, ¿no? Las variables
dos variables diferentes pueden denotar exactamente la misma cosa, ¿no? Es un poco como el español hablar de, qué sé yo, el número de planetas en el sistema solar y el número 8, ¿no? Y la edad de tu hermanito menor, ¿no? Este, o sea, estas pueden denotar a la misma cosa, el mismo concepto que es el 8, pero tienen nombres diferentes, ¿no? Va, Ok. de acuerdo. Entonces esto nos lleva al siguiente concepto importante, que es el de sustitución. Ajá. Ujú. Y este es tal vez el concepto que más dificulta las cosas en lógica y matemáticas en general, pero es de los más importantes. Pregunta aquí, ¿esta notación también es tuya, lo de la flecha hacia arriba? Pero ese sí hay comando en LaTeX, es muy fácil, es con up arrow. Ah, ok, pero esta sí también es tu notación, es una propuesta tuya. Sí, esta es mi propuesta de notación. Usualmente en lógica se suele escribir un poquito más feo. O sea, lo hice porque está más compacto. Ok, Y en general cualquier lógico que lo vea no me va a echar grilla. ok. Va a ser sensata la anotación. Lo que sí, déjame ahorita te enseño. Eh, ¿Y cómo, cómo le llamamos a esto, a este, al cuadradito y a este que es como este dibujo de un ave? caray, un No cuadradito tengo del idea. ave. A ver, déjame ver. Ah, ya, ya. Tres El fórmulas. cuadrado es nada más un símbolo porque me De dio variable, de tanto, hueco. Ujú. ¿sí? ¿Pero cómo les llamamos? ¿Cuadrado? Sí, es un cuadrado. ¿Y el de abajito cómo se llama? El... El de la Ah, siguiente. sí, ¿Cómo? porque me toca escribir estos dos. Este es ¿Qué es? ah, una palomita. Palomita. Va. Ok. Sí. Mira, la mayor parte de los libros de lógica, este, tomé ciertas libertades creativas, ¿no? Lo que pasa es que lo hice para escribir lo menos posible. Ok. Eh, vas a ver que en la mayor parte de los libros de lógica sí se suele encerrar entre paréntesis también el cuantificador. Ajá. Eso es una diferencia importante. Esto suele ser la fórmula. Yo no le puse este paréntesis porque de hecho no es necesario, pero bueno, así lo hacen los libros tradicionalmente. Y vas a ver que cuando hablan de la sustitución, suelen, suelen hacer alguna de estas siguientes cosas. Suelen poner aquí la variable que se va a sustituir y Ujú. ya no me acuerdo bien si es una línea, una coma o algo así, y aquí después aquel valor por el que se va a sustituir. Ajá. Ok. Hay quienes a veces directamente ponen S cambiando X por A, a veces vas a ver S A de X, o sea, todo esto a la derecha de la P. Ok. Va a haber veces que vas a ver con V, porque se considera una evaluación, que lo vamos a entender todo eso cuando veamos teoría de modelos. Ah, muy Porque, bien. pero la sustitución es importantísima, ¿no? Y, Sí. bueno, más allá de la elección de la notación, pero bueno, si te das cuenta cuánto espacio se ocupan todos estos símbolos a comparación de cuánto ocupa nada más escribir esto, pues Ujú. entender un poquito mi elección, ¿no? Va. Pues sí, ocupa menos espacio esto, ¿no? Entonces, más Ok. breve, entonces renglones más cortos y lectura más rápida, ¿no? Va. O sea, es la única razón por la que lo hice. Ok. Entonces, bueno, estas son todas las reglas para sustituir, sin embargo, es algo bastante que podemos hacer de manera bastante intuitiva, solamente viendo la fórmula y donde ves o sea, lo que es válido es cambiar pues todas las ocurrencias de una variable por la otra con la cual la quieres sustituir, ¿no? Hay que Ujú. tener cuidado con la sustitución porque hay casos en donde la sustitución te puede jugar malas pasadas, en donde no vas a poder hacerla así como así. ¿A qué me refiero con esto? Vas a tener casos como esta fórmula para todo x, eh, x es igual a y, por ejemplo, y vamos a llamarle p a esto. Ajá. Vamos a pensar que Ujú. p es la fórmula. Que Y hay que piensa sustituirle un valor a Y, ¿no? exactamente, ¿qué pasa si le sustituyo el valor a y por x? Ah, pues me voy a meter en un problemón. ¿Por qué?
porque si cambio la y por x directamente, okay, acabo de cambiar la estructura lógica de la fórmula. Esto es una fórmula que tiene una variable libre. Esta es una fórmula que ya no tiene variables libres. Eso ya estuvo mal. Ya no Ok. tiene significado. Ok. ¿Sí? Entonces, esto es el caso que está prohibido. ¿Qué tengo que hacer en este tipo de casos donde quiero forzar que cambiar y por x? Pues lo que dicen las reglas, y es lo único importante, son muchas reglas, pero es porque consideran todos los casos, pero generalmente de principio, pues sabes que cuando quieras hacer eso, primero cambia la x por otra cosa, por un símbolo que no aparezca, digamos z, y después ya puedes cambiar con toda libertad la x. Ajá. Entonces te va a quedar más bien para todo z igual a x. Y ok, ya tienes otra vez una fórmula con una sola variable libre y la misma estructura que la de arriba, ¿no? Claro, la variable libre x no es lo mismo que la variable libre y necesariamente, porque son símbolos diferentes. Pero lo que importa es que si dices sustituir la variable y o la variable x en cualquiera de estas fórmulas respectivamente, vas a obtener el mismo resultado, ¿no? ¿Sí se entiende? Eso es lo importante al respecto, ¿no? Y bueno, finalmente, pues tenemos que si mediante sustituciones de variables dos fórmulas tienen la misma estructura, entonces se llaman equivalentes. Ok, ya. Esto es toda la primera sección. Ajá. Equivalentes, no iguales. No iguales, porque como símbolos, bueno, acuérdate que la igualdad es algo de lo que habla el lenguaje, entonces como que estaría feo decir que son iguales, ¿no? Okay. Entonces se les dice equivalentes, ¿no? Porque tienen la misma estructura lógica y nos sirve para, pues, decir lo mismo aunque se escriba diferente, ¿no? Va. Ahora, se hacen algunas convenciones notacionales bastante sencillas. Por ejemplo, cuando tachas un relator, pues estás hablando de la negación de A igual a B, por ejemplo, o la negación de A pertenece a B, ¿no? Cuando tienes relatores, fórmulas con relatores, puedes omitir el paréntesis cuando estás usando un conectivo lógico, o sea, en vez de meter A pertenece a B entre paréntesis, conectivo y la otra fórmula entre paréntesis, pues puedes omitir el paréntesis, porque es la única lectura, no hay problema en omitirlo. Ajá. Okay. Y también solamente cuando tienes el cuantificador en la segunda parte de una fórmula, se permite eliminar el paréntesis, porque voy a poner aquí el caso explícito para que se entienda la diferencia. No es lo mismo poner esta fórmula para todo x es igual a y y pertenece a x. Ajá. Que bueno, de hecho por convenciones quedamos que puedo omitir estos paréntesis. Bueno, en realidad sí tengo que ponerlo. El problema es diferente esta fórmula. ¿Te das cuenta? Fíjate que tiene esta fórmula dos variables libres. Es radicalmente diferente a esta fórmula. Para todo x igual a y pertenece a. De hecho, aquí sí puedo eliminar el paréntesis de acá. Por las convenciones que establecimos, no pasa nada si lo quito. Hay una única lectura. Ajá. Esta fórmula solo tiene una variable libre, ¿no? ¿Sí? Y es justamente por el cuantificador. Entonces, cuando tienes el cuantificador del lado izquierdo, no quites el paréntesis, porque es o esta fórmula, y hay ambigüedad si no lo pusieras. Pero donde no hay ambigüedad es si pusiera esto al revés. Y pertenece a x, y para todo x, pues si te das cuenta, esto tiene exactamente solo una lectura y solo tiene dos variables libres. Ajá. Porque no hay forma de que el cuantificador aquí del lado derecho cuantifique a la x que está del lado izquierdo, ¿verdad? ¿Sí? De Entonces, acuerdo. paréntesis sobra y por eso se omite en las convenciones, ¿sí? Órale. Es para hacer una lectura más rápida. Pero ya, hasta ahí llega todo esto, ¿va? Ok. Entre las convenciones también hay por ahí algunas importantes, como quitar paréntesis cuando tienes varios cuantificadores ahí encimándose, cuantificadores cuando son del mismo tipo, y esta es importantísima, el para todo x que pertenece a se cumple p,
es para todo X. Si X pertenece a, entonces se cumple P. Y es X en A que cumple P, es decir, existe X que cumple que X está en A y cumple P. Ajá. Ok, va. Esas son importantísimas, son de las más usadas en teoría de conjuntos y esta es la razón principal por la cual se le dificulta el cálculo diferencial a los alumnos, ¿no? La definición de límite se dificulta porque no escriben bien estas partes con los cuantificadores ni se entienden cómo deben desarrollarlos. Ajá. Va. Entonces es importantísimo eso. Y finalmente la última convención que voy a agregar es esta, la del cómo se escribe el existe un único. Ajá. Existe un único X que cumple P, resume a la fórmula, existe X que cumple P, y dados cualesquiera dos A y B, si al sustituir X por y sustituir X por B, obtienes una fórmula verdadera, entonces A igual a B debe ser verdadero, ¿no? Órale, va. Eso es el existe un único, me encantó. Y eso es el existe un único. Ajá. Me fascina. Esa es Va. la definición formal, ¿sí? Bello. Ok, entonces con eso pues ya nos echamos toda la primera sección. No sé si quedaron dudas de ahí. No, muy bien. Ya saben, hablan ahora o callen para siempre, ¿no? Entonces, dado que el público invisible no dijo nada, pues avanzamos, ¿no? Y esta es la parte más sencilla, más estándar, muy bien conocida, pues es ya comenzar a hacer la evaluación de verdad. Pues muy sencillo, la negación, suponiendo que tienes una proposición que va a ser verdadera o falsa, o es verdadera o es falsa, la negación debe tener el valor contrario, ¿no? La conjunción debe ser verdadera solamente cuando ambos son verdaderas. En cualquier otro caso, si hay alguna falsa, el decir que P y Q es verdadero, pues va a ser falso, ¿verdad? Disyunción se va a tomar por convención de manera incluyente y vas a decir si P o Q es verdadero, con que una de esas dos sea verdadera, se va a considerar verdadera la expresión. Es decir, P o Q solamente es falso cuando ambas son falsas, ¿no? Oye, mi La Esteban, una implicación, consulta. claro, ¿Alguno de estos, la disyunción o la implicación o algunos, si lo pensáramos como una operación de V y F, ¿alguno cumple alguna estructura algebraica? sí, de hecho, bueno, ese es otro tema Ok. que tal vez hay que tocar cuando veamos probabilidad. Ah, Eh, Resulta ser que si formas una estructura algebraica que se llama anillo booleano. órale. Ujú. Ujú. Un anillo booleano, pues es, ya sabes, un conjunto con una suma, una multiplicación, un inverso que va a ser bastante trivial, ya veremos por qué, un número cero y un número uno, ¿no? Ujú. Eh, ¿Cómo conviertes un sistema lógico a esto? Si quieres, a lo mejor se te hace más fácil si lo transiciono con el ejemplo clásico de teoría de conjuntos, ¿no? Perdón, sé que estoy haciendo una referencia muy hacia adelante, pero tomas la potencia del conjunto, la diferencia simétrica, la intersección, el inverso de todo conjunto va a ser el mismo con respecto a la diferencia simétrica, entonces la identidad sobre la potencia de X aquí. Como cero tomas al vacío, como uno tomas al total, ¿sí? Esto va a tener la estructura de un anillo. Un anillo se va a decir booleano si se cumple que para todo X en A, X por X es igual Mi a X. Esteban, no te escuché nada de que dijiste es un anillo booleano. Ah, ¿Podrías perdón, repetirlo, por favor? claro. Te digo, esta es la estructura de un anillo booleano. Ajá, Un conjunto con dos operaciones, suma y multiplicación. Una operación unaria que es el inverso aditivo, un 0 y un 1. Ajá. ok. Se llama anillo booleano si cumple todas las propiedades de un anillo, es decir, ya te sabes esto de que la suma hace todo lo que tiene que hacer, que la multiplicación es distributiva y demás, ¿no? Ujú, Y que el 0 es el neutro y el 1 es el neutro respectivamente para cada una de estas dos operaciones, ¿no? Toda la cosa. ujú. Se dice booleano un anillo cuando cumple esta propiedad para todo x en A, x por x es igual a x, ¿no? Un ejemplo muy fácil que se construye anillo booleano con conjuntos es la potencia de x, la diferencia simétrica, la intersección, la identidad, porque todo conjunto es su propio inverso con respecto a la diferencia simétrica, el vacío y el total. Ajá. Ujú. Y ahora, pasar de la teoría de conjuntos a lógica, pues se ve muy fácil, porque tomas aquí como, pues,
proposiciones. Ujú. Como diferencia simétrica, resulta ser que lo que toca no es la disyunción, sino la disyunción excluyente. Ajá. En la que solo es verdadero si uno de esos dos es verdadero y el otro es falso. Ajá. Y con esta conjunción, aquí esto pues, no, o sea, bajo la disyunción, pues, igual acabaría siendo como la identidad sobre el conjunto de proposiciones. Acá es inversa con respecto a esta suma. Aquí vas a tener algo que sea un absurdo, como por ejemplo P y no P. Ujú. Y aquí tienes que poner pues algo que siempre sea verdadero, como P o no P. ¿No? Que usualmente en lógica se notan así. Este es para el símbolo de la contradicción y este es el símbolo de la tautología. Ajá. Órale, chidísimo. Entonces, sí, te forman una estructura algebraica perfectamente. ¿Sí? Es una Excelente. álgebra booleana. Y bueno, si estudias más de esto y te metes más al álgebra, Ujú. resulta ser que pues toda álgebra booleana es un Z2 módulo. Órale. Bueno, de hecho, todavía mejor, es una Z2 álgebra. Está chidísimo. ¿Y qué es una Z2 álgebra? Pues Ajá. bueno, tendría que enseñarte más álgebra para entenderlo, pero esencialmente es algo donde tienes, eh, ¿qué te diré? Vas a agarrar algún conjunto acá T, vas a generar el anillo de polinomios con variables en T, ajá, y puedes meter aquí a Z2 de forma que es compatible con como coeficientes para la multiplicación acá, ¿no? Esto es un anillo. Ajá. Vale. Una Z2 álgebra, pues es cualquier anillo al cual lo puedas ver así. Esto es una forma de describirlo, ¿no? Y en realidad lo hice un poquito nada más para presumirte una propiedad universal. Ujú. Pero en realidad un anillo, pues es, dado que esto es conmutativo, una Z2 álgebra a final de cuentas solo es un homomorfismo de anillos entre Z2 y cualquier otro anillo. Y si existe este homomorfismo, este anillo es un Z2 álgebra. ¿Ah? Ya, Pero lo interesante es que lo puedes describir a este anillo como algo que se puede parametrizar vía polinomios. Ajá. estuvo buenísimo. Entonces, Va. justamente la parametrización te da esta función que va de acá a acá, que va de T a, te dice cuáles son todas las variables diferentes que necesitas para describir a, y Z2 pues te da los coeficientes, ¿no? Y ya sacas a como una especie de anillo de polinomios, lo vas a ver como un cociente aquí con el teorema del isomorfismo de Noether. Pero bueno, esto es otro tema, otro mundo. Ajá. Excelente. Gracias. Pero sí, sí hay estructura algebraica en todo esto de la lógica. Va. De hecho, hay un libro excelente de Halmos que se llama Lógica Algebraica, el cual es Mm, excelente. y justamente menciona todas estas cosas que te comento, ¿no? Bueno, pasamos. Es excelente ese autor, ¿no? Sí, Halmos es mi ídolo, la verdad. Tiene Naive Set Theory, Finite Dimensional Vector Spaces. Y Sí, bueno, escribe por ahí de todo, ¿no? sí, escribió de todo. O sea, se enfocó mucho a la enseñanza de las matemáticas y la verdad para su época, sus trabajos, pensando que todo eso eran temas de nivel doctorado, pues la verdad lo bajó muy bien todo el contenido, ¿no? Ujú. Sí, tiene el libro también de espacios de Hilbert, el de teoría de la medida, o sea, tiene Mm, bastantes éxitos ahí, ¿no? es excelente. Ujú. Entonces Eh, estábamos en la de la implicación, la la disyunción, la implicación, explicación. esta es de las más importantes. Ok. Ahora, hay que entender qué interpretamos por P implica Q. Lo que Ujú, se interpreta por P implica Q es que cada que P es verdadero, Q está obligado a ser verdadero. ujú, Entonces hay que sacar un poquito de lógica de esto, ¿no? A ver, es la única forma en la que tú me puedes refutar que si pasa P, entonces pasa Q es falso, ¿no? O sea, ¿cómo me lo refutas? Ah, pues si ujú. yo veo que P es verdadero y Q es Y Q falso, es falso. es decir, que no cumpliste tu promesa de que si P es verdadero, Q es verdadero, entonces en ese caso te reclamo y te digo que no cumpliste. Ujú, Ahora, la pregunta es, ¿cualquier otro caso puede formar una refutación válida de que si P es verdadero, entonces Q es verdadero? ujú. La respuesta va a ser no.
Porque pensémoslo como la siguiente forma. Me gusta mucho poner como el ejemplo este del cisne negro, ¿no? Bueno, los cisnes. Si X es cisne, entonces X está obligado a ser blanco, ¿no? Esa es una implicación. ¿Cómo refutas bueno, ¿cómo lo refutas, no? ¿Cómo dices, eso es falso? ¿Cómo es falso que si X es un cisne, entonces X es blanco? Ah, pues si yo encuentro que X es un cisne y Y X, no blanco. entonces es falso. Ah, ok. Pero veamos qué pasa con todos los demás casos. ¿Qué pasa si X es un cisne y en efecto X es blanco? Acabo de refutar que si X es cisne, entonces es blanco. No, No. no lo refutaste. Ok, ¿qué pasa si X es cisne es falso? Es decir, puedes pensar que X es un perro y X es blanco. ¿Eso refuta que si X es un cisne, entonces X es blanco? No, porque me trajiste un perro que es de color blanco, no un cisne que es blanco. Ajá. Y finalmente, ¿qué pasa si tomas un X que no es un cisne y un X y ese X no es blanco? Ah, pues te traje un perro de color café. ¿Eso refuta que si X es cisne, entonces X es blanco? No, porque no me trajiste un cisne que no es de color blanco. Entonces, por eso Claro. los demás casos son verdaderos. Ajá, Ok. ¿sí? Va. Estamos claramente pues tomando de fondo este principio de tercero excluido, ¿no? Entonces decimos, o eres falso o verdadero, todas las proposiciones, y nos molestamos en dar la definición de proposición para decir esto lo podemos siempre clasificar de verdadero o falso, ¿no? Y bueno, ahí caemos sobre nuestro propio peso por las definiciones, ¿no? Va. De hecho, el ejemplo de los cisnes no me había dado cuenta que aquí mismo lo escribe tal cual. Excelente. Ahora, finalmente, el sí solo sí, este es usualmente más fácil de entender. Dos proposiciones, pues, se van a decir equivalentes cuando tienen exactamente el mismo valor de verdad. Entonces, por eso P sí solo si Q es verdadero solamente cuando P y Q son verdaderas o ambas son falsas, ¿no? Y cuando son diferentes, pues son falsas, ¿no? Y ya, de ahí salieron todas las tablas de verdad, ¿no? Después, pues, está toda esta sección de cómo construir tablas de verdad y cómo deducir el valor de, de proposiciones un poquito más complejas, lo cual pues, creo que sí dominamos todos aquí, ¿verdad? Entonces, pues ahí está todo el método de cómo se hace, cómo se calcula. Eh, en general, esto pues tiene también sus propias preguntas interesantes, como ¿se podrá hacer un algoritmo eficiente que acabe esto en menos de 2 a la n pasos? Porque fíjate que si tengo aquí 3 casos, tengo que hacer 8 casos aquí para deducir el valor de verdad de esto. Ah, muy bien. Interesante pregunta. Ya abierto hasta la fecha, se puede demostrar que si hay un método más eficiente que la tabla para encontrar una solución general, un algoritmo general para encontrar el valor de verdad de cualquier proposición, algo que lo haga en menos de 2 a la n renglones, ¿no? Pues quién sabe, ¿no? Entonces, mi sospecha es que no, pero pues, habrá que ver, ¿no? Va. Entonces, bueno, habiendo pasado todo esto, me lo voy a brincar olímpicamente, si no tienen problemas. Pasamos ya a la parte que sí es más delicada, que usualmente no se enseña muy bien. Y bueno, mi caso tampoco es la excepción, que la verdad no sé qué tantos huecos dejo, pero bueno, voy a hacer el esfuerzo de enseñar la parte de lógica de primer orden. Va. Vamos a comenzar con este pequeño insulto a todo lo que les acabo de decir, que es decir, ok, va a haber veces que las variables no las voy a considerar variables, entonces les voy a llamar constantes, y entonces voy a hablar variables constantes, lo cual suena como bastante atroz, ¿no? Se declarará que una variable es una constante a través de la antecesión por la palabra sea, ¿no? Si hemos visto en matemáticas siempre comenzamos con sea epsilon mayor que cero, algo así, ¿no? Lo que estamos haciendo es fijar a la variable epsilon como una constante, ¿no? Eso es lo que se está haciendo. En cuanto se considere que una variable se fijó como constante, pues resulta que entonces le vamos a quitar el atributo de ser libre. Entonces, si P es una fórmula, se va a decir que es una proposición si y solo si todas sus variables libres son constantes. Les acabo de hacer otra atrocidad, que es cambiarles la definición de proposición. Sí. Bueno, técnicamente es la misma definición, es algo que no tiene variables libres. Ajá. Pero bueno, digo, si le encontraras variables libres de manera estricta, como lo viste de la forma anterior, pues si estas son constantes, entonces ya no hay problema, si es una proposición, ¿no?
Ok, Ujú. perfecto. Y bueno, ya hay por ahí ejemplos. Consideras vacío, epsilon y f clases, las antecedí por la palabra sea. Entonces, ¿cuáles de las siguientes son fórmulas? ¿Cuáles son, perdón, proposiciones? Pues fíjate que aquí su única variable libre es el símbolo del vacío, y como es la única variable libre y ya está fijada con constante, entonces ya no es una fórmula que no es proposición, ahora sí es una proposición, porque ya es una constante este término. Ajá. Ujú, Si ves algún término que no se haya fijado con constante, como el caso de esta fórmula, alfa no la fijé como una constante, aquí sí está cuantificada, pero en esta parte no lo está, entonces mm, alfa está libre en esta fórmula y alfa no es una constante, entonces esta fórmula no es una no proposición, es ¿verdad? proposición. Va. Son todas las reglas que añadí esencialmente, ¿no? Ujú, Entonces, ahora, para entender cómo se asigna el valor de verdad al para todo y al existe, me gusta mucho hacer este ejemplo, ¿no? Fíjate, estoy fijando como constantes a los símbolos G, B, H, S, N, S y P, ¿no? Van a denotar cada ujú, uno de los países de Centroamérica. Ajá. Y hice algunas proposiciones con respecto a algunas características que tienen estos países respecto a sus banderas, ¿no? El ujú, enunciado es la bandera de X tiene una franja horizontal de color rojo y Q es la bandera de X usa el color azul, ¿no? mm, Aquí, de hecho, todas usan el color azul, y franjas horizontales de color rojo creo que solo Belice y Costa Rica, ¿no? ujú, Entonces, lo interesante es qué pasa si agarras la fórmula P y sustituyes el valor de X por B. Entonces estoy afirmando que Belice tiene una franja de color rojo horizontal, pero decir que Guatemala tiene una franja de color rojo horizontal, pues es falso, ¿no? Porque Guatemala, esta es su bandera, no tiene una franja roja, ¿verdad? ujú, Eh, entonces, si te das cuenta, ¿qué dices con respecto a una proposición como todos los países de Centroamérica cumplen que tienen una franja de color rojo horizontal? Pues es falsa, ¿no? Porque no todos mm, la cumplen, ¿verdad? ujú, Pero ¿qué significa exigir que todos lo cumplan? Pues en este caso que es finito, porque solo hay una cantidad finita de cosas que estoy contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, son solo 7 países. Estoy diciendo que solamente cuando todos hacen verdadera esa proposición es que va a ser verdadero para todo XP. Es decir, ujú, G es verdadero al sustituir X por G, y P es verdadero al sustituir X por B, y G es verdadero al sustituir X por S, y así está. Es verdadero al sustituir X por P, ¿no? Si todos estos son verdaderos, este es verdadero. Con que uno de estos sea falso, fíjate que los conectivos son is, son conjunciones. Con que mm, uno de estos sea falso, este es falso, ¿verdad? ujú, El para todo es como una generalización de varias conjunciones, de una cadenita de conjunciones donde está sustituyendo la misma variable en la misma proposición P. Ajá. ujú, El existe, por otra parte, como una cadena de disyunciones. Estás ujú, diciendo, estás diciendo, hay algún país X que cumple P. Entonces, si P es satisfecho por G, o es satisfecho por B, o es satisfecho por S, o por H, o por N, o por C, o por P, entonces es verdadero, ¿no? ujú. Que sería como la asociatividad un poco de la operación, aunque en este caso solo sea la disyunción y no la disyunción excluyente. Sí, claramente, sí, es muy importante que es la disyunción y no la disyunción excluyente, ¿eh? Eso es Ujú, porque el existe un único sería como el caso de la disyunción excluyente, claro, ok. porque dirías que solo uno de ellos lo puede cumplir, ¿no? Ujú, Y aún así hay algunos asuntillos por ciertos aspectos de las tablas de verdad. Quédate ahorita con la disyunción nada más, ¿no? va, va, Tantas vueltas con la disyunción excluyente. ok. Ajá. Ujú, Porque el problema con la disyunción excluyente es que si tienes como P, disyunción Q, disyunción P, ujú, eh, como tienes P disyunción excluyente P, acabas con absurdo y entonces quedas absurdo disyunción excluyente Q. Y entonces ya solo depende el valor de Q. Ajá. ok, órale, va. Entonces, pues sí puedes hacer cosas ahí medio raras con la disyunción excluyente, por la naturaleza extraña que tiene. Por eso se prefiere esta, ¿no? Claro, ok, va. Pero, o sea, el punto es que notes que es una cadena de Ujú, disyunciones, ¿no? ujú, eso sí Y quedó claro. Morgan, fíjate que encontrar que la negación de un para todo es muy natural ver que eso no existe, ¿no? Mm, mm, Porque la negación de una cadenita de is
es una disyunción de la negación de cada una de estas proposiciones, ¿no? Y esto es, existe X que cumple no P. Es decir que ningún X cumple P, es decir, no para todo X pues, se cumple P. Perdón, esto no es decir que ningún X cumple P. Esto es decir, no se cumple que para todo X se cumple P, es lo mismo que decir que existe X que cumple no P, ¿verdad? Y ahora sí, decir que ningún X cumple P, es decir, no existe X que cumple P, es decir que para todo X se cumple no P. Ajá. Es simplemente el cálculo con las leyes de De Morgan, ¿verdad? ¿Cuándo vamos a decir en la práctica que para todo X se cumple P es verdadero? Pues esto lo vamos a decir cuando fijamos a X como una constante, P es verdadera. O sea, sin hacer ningún supuesto adicional, donde X es la única variable libre, al fijar X como constante, si P se puede demostrar verdadera, entonces para todo X P es verdadero, ¿sí? Vale. Si P es una fórmula cuya única variable libre es X y A es una constante, entonces la siguiente fórmula va a ser verdadera. Para todo XP implica P sustituyendo X por A, ¿no? Esto es el famoso caso de la particularización, ¿no? Si todos los X cumplen P, agarrar A, que es algo que pues, es un conjunto, sustituir X por A, debe hacerme en P una fórmula verdadera, ¿no? Ahora, si P es una fórmula cuya única variable libre es X y A es una constante, entonces tenemos como una implicación dual de este sentido. Si ya ves que A cumple la fórmula P al sustituir X por A, entonces puedes afirmar que existe X que cumple P. Ajá. Porque te olvidas quién es el que lo cumple y dices, pues sí hay alguien que lo cumple, ¿no? Declaramos directamente que la negación de para todo XP es existe X que cumple no P. De esto se puede deducir naturalmente que la negación de existe X que cumple P es para todo X no P. No tiene ningún de eso. Y pasamos a los principios importantes. El principio de sustitución, importantísimo. Si hay B variables y A es igual a B, entonces es equivalente la fórmula P sustituyendo X por A la fórmula P sustituyendo X por B. Eso es importantísimo porque se va a utilizar mucho y es el principal punto de confusión de muchas cosas. Como lo dije, la sustitución de variables es la raíz de todos los problemas cognitivos en matemáticas, ¿no? Ok. Va. Entonces, énfasis ahí. A la notación. Cuando no son formales, pues también hay problemas cognitivos, pero eso es usualmente el caso más general de por qué les cuesta trabajo a los chamacos a nivel básico, ¿no? Luego, definimos aquí dos reglitas muy sencillas, que son las más generales de deducción. Si P implica Q es verdadero y P es verdadero, Q debe ser verdadero. De esto te das cuenta tan solo viendo la tabla de verdad de la implicación. Y si para todo XP es verdadero, entonces P sustituyendo X por A es verdadero. Literal lo puse arriba, ¿no? Con estas dos reglas es que vamos a hacer todas las demostraciones y todas las deducciones que vayamos a hacer para pues, justificar que otras fórmulas son verdaderas. Y incluso el silogismo clásico, el de Sócrates, seguramente todos lo han oído, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, se concluye que por lo tanto Sócrates es mortal, se deduce de esta forma. Fíjate que puedo traducir esto en para todo X, si X es H, entonces X es M. ¿Otra vez se cortó? Se cortó, me quedé en lo de los chamacos y ahorita ya te volví a escuchar. Ok, decía que la dificultad principal de los chamacos pues suele ser el principio de sustitución. Que hay dificultades para entender que una variable, que el nombre de la variable pues es solo un apuntador, que solo es una referencia, bueno, un nombre, y puede ser cambiado, ¿no? Y que si A es igual a B, entonces todas las propiedades de la misma expresión con A, cambiando la A por B, tiene exactamente el mismo valor. Ajá. Esa es donde está la dificultad, ¿no? Después puse aquí lo que se le llama el modus ponens, que tiene con su versión en tablas de verdad, que es esto, que si P implica Q es verdadero y P es verdadero, Q está obligado a ser verdadero. De esto te das cuenta por la definición de la implicación, porque si Q fuera falso, P implica Q sería falso y eso es contradictorio, ¿no? Y si tienes para todo X, P es verdadero y A es una constante, entonces P sustituyendo X por A debe ser verdadero, ¿no? Literal lo había escrito arriba. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ahora, la técnica de modus ponens, pues, es muy antigua, viene desde este tipo de razonamiento, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, por lo tanto Sócrates es mortal, ¿no? El silogismo clásico.
esto lo podemos traducir con nuestro lenguaje, pensando en que H es el conjunto de los hombres, M es el conjunto de los seres mortales, S denota a Sócrates. Fíjate que el razonamiento es de la siguiente forma. Para todo X, X pertenece a H, implica que X pertenece a M. Y tienes que S pertenece a H. Por lo tanto, puedes concluir que S pertenece a M. Y vamos a desarrollarlo bien, ¿no? Entonces, ¿qué supuestos tenemos? H es una constante, M es una constante, S es una constante. Para todo X, X pertenece a H, implica X pertenece a M, es verdadero. S pertenece a H, es verdadero, ¿no? ¿Y cuáles son los razonamientos? Pues bueno, el orden, aplicando modus ponens de primer orden por los supuestos A, B, C y D, se tiene que S pertenece a H, implica S pertenece a M, es una proposición verdadera, porque estoy diciendo para todo X, X pertenece a H implica X pertenece a M, y S es una constante. Entonces puedo sustituir X por S en esta fórmula y debo tener una fórmula verdadera, que es esta de aquí. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ahora, como tenemos que S pertenece a H implica S pertenece a M, es verdadero, dado que tenemos el supuesto de que S pertenece a H es verdadero, nuevamente por el modus ponens, S pertenece a H y S pertenece a H implica S pertenece a M, debemos poder concluir que S pertenece a M es verdadero. Y ya, eso es todo el razonamiento, ¿no? Claro, vale. Qué bien que está el desglose. Los cuantificadores con las tablas de verdad, ¿no? De acuerdo. Entonces, bueno, concluyo esto nada más diciendo si P es una proposición verdadera, no importa que cuantifique una variable que no aparece ahí. Fíjate que P ya tiene todas sus variables cuantificadas. Mover para todo XP y existe XP siguen siendo verdaderas, ¿sí? No van a cambiar el valor de P. Vale. Si P y Q son fórmulas, se establecen las siguientes equivalencias. Para todo X, P y Q es equivalente a para todo XP y para todo XQ. Y por otro lado, existe X que cumple P o Q, es equivalente a existe X que cumple P o existe X que cumple Q, ¿sí? Entonces eso es esencialmente todo lo de lógica. No sé si quedó claro, quedaron dudas de esto. ¿Hay algo Quedó claro. más a detalle? Quedó claro. Gracias. Pues sí, eso creo que sería todo lo de lógica por hoy, salvo que pues avancemos a conjuntos. Sí, avancemos de una vez, no nos echamos los axiomas. Ok. ¿O qué te parece? Bueno, como tú lo... ¿Qué te parece? Me gustaría hablarles un poquito más de teoría de modelos, pero pues también podemos Entonces hacer vamos. directamente, ¿no? Lo que, como tú consideres, llevamos 1 hora 6 minutos. Sí, no sé, o a lo mejor conviene aquí cortar la grabación y subir otra diferente, no sé. Ah, ok. Sí, ¿no?